Bienvenidos a Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Bien, consecuentes seguidores, comenzamos con el trazo para vestido número 2 de la colección de veranos. Y el primer escuadre que vamos a hacer será la línea de trabajo de busto, donde voy a utilizar la mitad de ancho de espalda. El ancho de espalda mide 36, la mitad son 18, 18 más 3 centímetros son 21, así que hago el primer escuadre de la línea de busto. Ahora el segundo escuadre que haré será el de la cintura, donde la medida es 48 centímetros, mido allí y escuadro la línea de trabajo de cintura. Y por último, el largo total de la falda, que serán 55 centímetros, irá exacto. Entonces, comenzamos a trabajar la parte superior. Para esto voy a utilizar la mitad de espalda, que son ancho de espalda 36, la mitad son 18. Coloco 18 centímetros y escuadro hacia la línea de busto. Aprovecho y bajo 3 centímetros de caída de hombro y voy a trabajar 7 centímetros para el contorno de cuello. Ya que este vestido no lleva cuello como tal, entonces tomo unas medidas básicas, ni tampoco lleva manga, pero sí necesito trabajar esa parte para ciertos detalles que voy a necesitar más adelante. Prolongo la línea de busto para de esta forma utilizar la cuarta parte de contorno de busto. El contorno de busto son 100, la cuarta parte son 25. A estos 25 le agrego 1 centímetro de costura, son 26, 5 milímetros de holgura serían 26,5 y marco allí. Luego me voy a la parte de la cintura, donde prolongo también la línea para colocar la cuarta parte de contorno de cintura. Contorno de cintura son 88, la cuarta parte son 22. A estos 22 le voy a sumar 2 centímetros de pinza que van en el bajo busto, serían 24. 1 centímetro de holgura serían 25 y 1 centímetro de costura serían 26. Así, y trazo entonces el costado con la curva para cadera y dejo pasar un poquito, aproximadamente 3 centímetros que voy a necesitar más adelante. Para la altura de cadera es una medida estándar, es decir, yo para la talla S uso altura de cadera 16 centímetros, para la talla M 17 centímetros, para la talla L 18 centímetros y para la talla XL 19 centímetros. Así que en esta oportunidad voy a trabajar 17 centímetros porque las medidas que estoy trabajando son equivalentes a talla M. Y voy a escuadrar hacia la derecha, pero punteado para saber que esto es la línea de alto de cadera. Y ahora voy a trazar la cuarta parte de contorno de cadera. El contorno de cadera son 104, la cuarta parte son 26. A estos 26 centímetros le voy a agregar 1 centímetro de costura, son 27, más 1,5 de holgura son 28,5. Y trazo entonces, marco el punto que corresponde a la cadera y con la curva para cadera llevo entonces el trazo del costado. Ahora en la parte de la falda voy a llevar punteado una línea recta para determinar lo que sería una falda recta, que en este caso no va a ser falda recta, va a ser más falda A. Me paso al plumón rojo para comenzar a trazar la parte del delantero. Para trazar la parte del delantero comienzo trazando la altura del busto. En este caso voy a usar 9 centímetros, coloco un punto acá y me vengo desde la parte del cuello bajando hacia el punto que busqué y aquí lo tengo casi exacto. Y esto es la línea de altura de busto. Lo punteo y aquí tengo entonces la línea del punto donde va el pezón. Voy a utilizar 6 centímetros para hacer el radio para que vean dónde encaja, dónde estaría la protuberancia del busto en el molde. Muy pocas personas hacen esto, pero yo se lo hago para que lo tengan presente, porque a la hora de hacer pinzas es necesario tenerlo determinado y sobre todo cuando se es principiante.
Allí está. Esto sería el busto que estamos trabajando. Ahora me voy a venir a la parte del costado para bajar 8 centímetros, 9 y 10. Hago 3 puntos desde 1 centímetro de distancia cada uno y me vengo hacia el punto del centro del busto. Salgo 2 centímetros y desde allí conecto entonces con las líneas del costado lo que sería la pinza de costado de busto. Ahora voy a subir en la línea de ancho de espalda 3 centímetros y los voy a conectar con el centro del busto. Esta línea sí llega hasta el centro del busto. Coloco la escuadra en forma diagonal y dejo 1,5 a la derecha, 1,5 a la izquierda y conecto con el centro del busto. ¿Qué estoy haciendo acá? La pinza de arrastre, como le digo yo, o pinza de corrección que viene desde la sisa para que no se abombe en esta parte. Ahora debo prolongar la línea del centro del busto y para eso voy a subir 4 centímetros en la línea de busto, llego hasta la cintura y bajo de la cintura 13 centímetros. Aquí, ¿sí? Recuerda que dejamos 2 centímetros para la pinza del bajo busto. Bueno, entonces saco 1 centímetro a la derecha, 1 centímetro a la izquierda. Y aquí donde está el radio, donde está la circunferencia que determina el busto, hago lo mismo. Conecto de esta manera la cintura con el bajo busto. Y esto es un residuo que va a salir luego. Con la curva para cabezal, hago la redondez del bajo busto. Hay quienes lo hacen directo en recto. A mí no me gusta porque queda un vacío allí. Yo lo hago de esta manera. Ahora conecto con el final de la pinza de esta forma para luego sacar lo que sería el residuo del bajo busto y prolongo la línea de pinza hasta la altura de cadera porque después eso lo vamos a cortar. Ahora bien, este vestido no necesita la pinza de corrección que va hacia el centro del busto porque es más recto en la parte superior, así que voy a subir 2 centímetros y con la curva para cadera hago esa semicurva allí que me lleve hasta los 4 centímetros. Aquí donde están estos 4 centímetros voy a colocar 1,5 a la derecha, 1,5 a la izquierda y voy a conectar con el centro del busto. Esta pinza debe salir para que no se abombe, no quede abierta la parte superior del busto. Ahora, para trazar la línea que viene desde la parte de la sisa, utilizo la curva para cabezal de esta forma. Lo coloco más o menos a lo que será la altura de los 4 centímetros, así, ¿sí? Ya tenemos entonces la parte superior terminada. Para sacar la cinta, divido entonces la línea de hombro en 2 partes y conecto con el centro que viene hacia la pinza que hicimos acá arriba. Ya tengo la parte superior terminada. Ahora me voy a pasar a la parte de la falda. Para la falda quiero que sea en forma de A. Para eso voy a utilizar la parte recta de la regla y me posiciono en la parte superior de la curva de la cadera y dejo que caiga libremente. Me falta un poco de papel acá, pero no importa porque sucede que la última capa que nos va a dar acá no la vamos a utilizar. Más adelante le explico eso. Ahora debo subir 3 centímetros en esta parte del costado y conectar con lo que sería el ruedo o la basta para perfilar allí el patrón. ¿Qué sucede con esto? Que yo subo 3 centímetros, pero cuando el corte A cae, automáticamente se verá recto en el cuerpo de la persona. Si yo lo dejara tal cual como está aquí recto, cuando la persona se lo coloque, entonces esto arroja un pico en el costado. Cuando ven esos vestidos así es por falta de ese detalle que no se hizo allí. Ahora, en la parte de la línea de cadera, igual voy a subir 3 centímetros en esta parte del costado de la cadera y conecto con la línea de altura de cadera. Luego voy a dividir en 3 partes el espacio que corresponde a la falda a partir de la caída de cadera para abajo. Divido en 3 partes iguales
y trazo las líneas que me cortan la falda para colocar allí la escarola. Esto lo voy a hacer solamente en el delantero. ¿Qué sucede? Que con la pieza del delantero voy a cortar la espalda de una vez, así que no voy a hacer dos veces esto. Y por otro lado, esta última tapa, separación, no existe para el patronaje. ¿Por qué? Porque esto lleva una capa sobre capa, de las cuales la última no va a ser necesaria. Entonces, dicho esto, paso a explicarles que en la parte del delantero, como lo ven acá, habría que suprimir las pinzas, pero antes voy a trazar sobre este mismo molde, para no trabajar tanto, lo que sería la espalda. Y para la espalda, primero comienzo bajando 3 centímetros en el centro de la espalda y conectando con el costado con la curva para cadera, de esta manera. Ahora necesito hacer la pinza de la espalda, que aunque este vestido no va a llevar la pinza de la espalda, yo la voy a marcar primero porque necesito conectar la línea de alto de la cinta que pasa por el hombro, y luego porque necesito enseñársela por si alguien quiere hacer el vestido no con elástico como lo voy a hacer yo, sino con cierre. Entonces allí sí va a necesitar la pinza. Entonces subo hasta llegar 1 centímetro antes de la parte superior, perdón, me pasé, pero es acá, la parte superior del trasero, y prolongo esta misma línea 13 centímetros hacia la parte de abajo. En la parte de la espalda debo dejar 3 centímetros de pinza, así que dejo 1,5 a la derecha, 1,5 a la izquierda, y conecto con el 1 centímetro antes de llegar a la parte superior de esta forma, y también con la parte baja de la pinza. En el delantero yo solamente sumé 2 centímetros para la pinza, pero en el trasero estoy usando 3 centímetros, así que me falta 1 centímetro. Ese lo voy a conseguir aquí en el costado. Salgo 1 centímetro y conecto la cintura con el costado de la sisa, y luego con el costado de la cadera, y de esta forma ya coloqué el centímetro que usé en esta pinza. La pinza del costado en el delantero me consume 2 centímetros. Esos 2 centímetros debo botarlo por la parte baja de la cintura, porque si no va a haber una diferencia en la pieza. Luego, esto en los vestidos normales debería consumirlo, es decir, suprimirlo. En este caso yo lo voy a usar como guía, como costura, porque la parte de la espalda va picada aquí en la cintura. La parte del delantero va entera, la parte de la espalda va cortada en la cintura. Ya tengo entonces lo que es la espalda superior. Necesito conectar con el centro del hombro para determinar la cinta que voy a colocar en la parte superior del vestido, y voy a medir. Entonces mido la parte de esta línea, que son 22 centímetros, y en el delantero coloco 22 centímetros acá y lo llevo hasta el punto que quiero. Esto me da 38 centímetros. Como voy a trabajar con reguladores que son 0 y 8, que se usa en ropa íntima, en brasier, sostén, entonces voy a sumar de 38, lo voy a llevar a 50. Así que la línea que usaré será 50 centímetros por 3,5 de ancho. Esto lo debo tener presente a la hora de cortar esa cinta. Ya hice la parte superior, ya tengo la parte inferior, y con el mismo delantero voy a usar para cortar para la parte de la espalda. Así que si tú vas a hacer, en este caso yo este modelo lo voy a hacer con elástico en la espalda. Si tú lo quieres hacer con cierre, tienes que dejar en la espalda 2 centímetros para colocar el cierre, o 1,5, y debes usar la pinza. Yo esta vez la pinza no la voy a usar. Ahora lo que voy a hacer es transferir el molde de la espalda para luego puntear y pasar a cortar la tela. Como te dije,
Esta parte de abajo no la voy a usar, es decir, voy a usar la misma para el delantero y para la espalda. Ok, entonces marco aquí en el centro, que es la parte que me interesa, y ya tengo entonces lo que sería la parte de la espalda. Abro el papel porque lo tenía doble y voy a puntear para que veas dónde hice la transferencia con la rodaja. Recuerda que esto es CAD Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Quien te habla, César Torrealba, y estoy para ayudarte a través del Instagram @CADModaTV. Recuerda también suscribirte, darle me gusta y compartir para llegar a más usuarios que quieren aprender el arte de la costura. Mira, de esta manera ya tengo la espalda, que es lo que voy a usar para cortar la tela. De esta forma ya saco la espalda completa y la parte de abajo es la misma del delantero, la que voy a usar. Ahora, trabajar el delantero es necesario suprimir las pinzas, pero primero voy a sacar, esta es la tercera división que no voy a usar en este caso, porque ¿qué sucede? Que yo necesito meter en estos cortes unas escarolas o unas franjas arruchadas. Entonces voy a cortar unas franjas del ancho de la tela por el alto de las marcas que tengo acá, de las divisiones, más 3 centímetros. En el momento que corte la tela, ya te lo explicaré de nuevo, así que no te preocupes y sigue adelante. Cuando llego a la parte de la pinza me salgo un poco, porque para suprimir las pinzas siempre se lleva un poco de papel más, así que no corto exacto todavía y suprimo la pinza del costado, que son 2 centímetros, y llega hasta 2 centímetros antes del centro del busto, y con cinta adhesiva entonces lo fijo para que no se mueva. Ahora voy a suprimir la pinza de arrastre o de corrección de la sisa, y ya aquí estás empezando a notar la concavidad del busto. Y luego suprimo la última, que es la parte superior del busto, de esta forma. Ahora, si te das cuenta, en la parte de acá hay una diferencia de unos milímetros, pero eso no debería pasar y no podemos cortarlo antes de esa manera. Así que me toca con la curva para cadera volver a colocarla en el costado, y ves la diferencia. Aquí pasaba antes y aquí pasa ahora. De la misma forma sucede aquí en la sisa. Mira que aquí abajo quedó una y aquí arriba quedó la otra. Entonces debo empalmar con la parte del centro. Esto lo hice a pulso, lo puedes hacer con la escuadra. Ahora sí voy a cortar lo que corresponde a la sobra de el patrón delantero. Y me voy a sacar el residuo de la pinza del bajo busto. Para eso tomo el centro de la pinza de esta forma y voy a sacar la pinza de esta manera, que es una pinza de 1 centímetro por el bajo busto, y le doy esta curvita para que dé la redondez del busto, y queda así. En la parte de la falda yo voy a determinar la primera capa o división y la segunda capa o división, y luego voy a cortar a separar del molde. Y recuerda que te dije que de estas piezas yo voy a cortar delantero y espalda de la pieza, y te explico que acá va doble en la tela y aquí va doble en la tela. ¿Y por qué decidí determinarlo con número? Porque si yo monto el número 1 sobre el número 2 me da una diferencia de aproximadamente 2 centímetros. Entonces, para que eso no me vaya a confundir más adelante, prefiero determinarlas de esta forma. Ya tengo el delantero acá, así que corto aquí el final de la pinza y abro la línea de busto que me lleva hasta donde voy a colocar la pita o cinta que va hacia el hombro. Si te queda una concavidad pequeña como esta, sencillamente
cortas y él se abre. Mira, allí se abrió y fueron como 2 o 3 milímetros. No es nada, pero a la hora de cortar la tela es necesario. Entonces tengo acá que esto es delantero, costado del delantero, esto es centro del delantero, donde aquí la tela va doble. Y corto una sola pieza y de esta corto 2 piezas. Aquí tengo la parte de la espalda superior, donde en la parte de arriba voy a dejar 2 centímetros a la hora de cortar para doblar y limpiar el elástico. Y esto es lo que corresponde a la cadera. Y con estas franjas, que son las divisiones donde van a ir los frunces o escarolas, entonces aquí tengo la pieza completa. Recuerda que la cinta de hombro será de 50 centímetros por 3,5. De esta manera pasamos entonces a cortar las piezas. Y es así como te explico que en la parte del costado del delantero corté 2 piezas y dejé 1 centímetro de costura en la parte que une el busto. En la parte del delantero central corté una pieza donde aquí va doble y aquí dejé 1 centímetro de costura y quedaría así. Por acá es que voy a coser y dejé 1 centímetro de costura en esta parte. En la parte de la espalda, esto era lo que te explicaba, que dejé 2 centímetros en la parte superior para luego limpiar el elástico y dejé 10 centímetros en la parte que va doble para engomar, elasticar y que me quede pequeño pero que estire al máximo para poder pasar la espalda. En la parte de la cadera, es esta, solo corté doble acá y todo lo demás quedó exactamente igual. No coloqué costura en el medio porque como no eliminé el centímetro de los que usé para la pinza del delantero, entonces los estoy utilizando acá para costura. Luego, las franjas que corresponden a las uniones de las escarolas o frunces, las corté doble. Esta es la número 1, esta es la número 2, donde las dejé doble de este lado y corté una para el delantero y uno para la espalda. De la misma manera hice con esto. En la parte que te decía de la cinta del hombro, corté 2 cintas de 3,5 por 50 centímetros de largo y luego corté 3 franjas del ancho de la tela por el ancho, el alto de la franja más 3 centímetros, que es esta que está acá, ¿viste? Aquí la tienes. Entonces tengo 1, 2 y 3. De esta manera terminamos la parte de patronaje y corte del vestido número 2 de la colección de vestidos para verano, que son 5 en total. Al final de la pantalla te dejo el enlace para que pases a ver la parte número 2 que corresponde a la confección. Así que contigo será hasta otra oportunidad.